Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Soy Clara Tahoces y mi libro favorito es realmente una especie de relato largo, una novela corta, según se quiera llamar, porque me refiero a Carmila, que es una novela corta, como digo, escrita por Josep Sheridan Le Fanu en el año 1872, es decir, antes de que se hiciera inmortal el famoso Conde Drácula de Bram Stoker. Y bueno, a mí esta novela me cautivó desde la primera vez que la leí, porque recoge el mito del vampiro en forma femenina. Nos habla de una condesa, digamos, que está inspirada, de hecho, en una condesa real, en Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta, y bueno, pues nos escribe muy bien la ambientación, digamos, de esa época, y también nos habla de la psicología de los personajes, que creo que es muy importante. El personaje de Carmila, que en realidad es un no muerto, y que este personaje de alguna forma se introduce en la vida de la protagonista, que es quien cuenta el relato en primera persona, nos explica un poco cómo es la psicología del vampiro, digamos, más antiguo, ¿no? Ese vampiro que de alguna forma no sabemos muy bien qué piensa, y su psicología es bastante diferente a la de los humanos. Entonces creo que reúne los condicionantes para lo que es un buen relato de terror gótico, que yo aconsejo leer desde luego por la noche. 3 y 9 minutos, escuchamos a la gran amiga Clara Tahoces. Por cierto, mañana en Cuarto Milenio, experimento. Os digo otra clave, telepatía. Ahí es nada. Creo que todos hemos sentido alguna vez lo que creemos que es telepatía. Mañana habrá que resolverlo. Quiero además mandar un fortísimo abrazo a toda la gente que está en el 7640 desde diversas partes del mundo, porque están enfrascados ellos mismos. Claro, es que es hablar Juan G. Vallejo y que se monte el gran guirigay. Historiadores a favor, hablar, en sino contra. Lo que dice. En fin, que nos gusta mucho que haya una tertulia abierta, no solo aquí en el estudio, en la nave del misterio, sino fuera. Pero amparados por esta maravillosa melodía de Mike Oldfield que pone Geray Martínez, habíamos dejado la primera hora con una información que creo que es muy importante, porque se están sumando hospitales, Carmen. La cuestión es que, ante algo que la gente puede decir, bueno, ya lo conocíamos, la investigación de experiencias cercanas a la muerte y lo que ven los moribundos, es que por vez primera parece que esto interesado a la ciencia de verdad ha salido del cenáculo del ocultismo, y hospitales americanos y de diferentes naciones se están uniendo para hacer algo que puede ser realmente científico por vez primera. Sí, además, fíjate, es curioso porque todo surge en 1991 con una paciente, con Pam Reynolds. Ella es una cantante de country de 35 años, sufre un aneurisma cerebral y entonces la tienen que recuperar, que resucitar, pero con un método que se llama pausa, es decir, todos los órganos quedan suspendidos, todas las funciones vitales, y el cerebro mostraba encefalograma plano. Además carecía de latido. Es un método que hacen que se llama pausa. La dejan como si estuviera muerta. Bueno, pues después, cuando la reaniman, ella se acuerda absolutamente de todo. De cómo era el médico, de las enfermeras que entran, del instrumental que utilizaron. Y es a raíz de ahí cuando empiezan a ver que muchas personas han tenido ese tipo de experiencias cercanas a la muerte. Ese tipo de experiencias en las que se ven como volando, como nos decía Parmía, se ven como volando por encima de ese estado en el que se encuentran, se ven incluso ellos en la camilla, se ven cómo manipulan el instrumental médico. Y fíjate, Parmía, en esta entrevista que nos ha concedido a Milenio 3 y a Cuarto Milenio, en el segundo corte que vamos a escuchar, nos habla de las fases de la muerte. En esas fases de la muerte, ¿qué pasa? Porque muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay después de la muerte? Pues bueno, lo que se intenta dar con estos estudios es una explicación a esa pregunta que el hombre lleva haciéndose años. En la primera fase de la muerte, alrededor de una hora después del fallecimiento, la muerte es potencialmente reversible. Si volvemos a hacer funcionar el corazón, podemos volver a la persona a la vida. Pero la gran pregunta es, ¿qué sucede con la mente humana? ¿Se apaga la mente inmediatamente después de que el corazón deja de latir? ¿Unos segundos más tarde? ¿Unos minutos más tarde? ¿Decenas de minutos? ¿Horas más tarde? Por supuesto no lo sabemos aún, pero el estudio de la muerte es muy importante para el progreso de la ciencia y la medicina, ya que hay muchos dilemas éticos y morales que podrían encontrar una respuesta científica, y eso es lo que estamos intentando hacer en este punto. En fin, estamos todos escuchando con muchísima atención.
estas declaraciones en exclusiva del doctor que de verdad está llegando a un límite importante en las ECM, traducidas por nuestro compañero Fermín, y de verdad que está contando cosas, en fin, que además en unas fechas como las que estamos son importantes. Pues sí, porque para este científico contestar a esa pregunta sería pues una medalla muy grande dentro de su carrera y de toda la ciencia, claro, a nivel mundial. Ha evitado los miedos generales de meterse en este tema. Luego quizás recordemos a algún compañero que fue amigo común de los cuatro que estamos aquí. Qué pena, porque al doctor Enrique Vila estoy seguro que le hubiera encantado conectar con este otro valiente, ¿no? Él fue un valiente, pero claro, en España lo tuvo muy difícil, ¿verdad? Ha logrado que muchos científicos se interesen en estos temas y que incluso cuando tienen algún caso, sobre todo cuando sufren ataques cardíacos, es cuando más tanto por ciento se ha demostrado que tienen esa experiencia cercana a la muerte. Además, en estos estudios se ha visto que lo que ven es un túnel, que ven a familiares ya fallecidos. Nada de leyenda, comprobado científicamente. Comprobado científicamente que ven a familiares fallecidos y que estos familiares les dicen que no es su hora y es como si les empujaran otra vez a la vida. Es el momento, además, que coincide que se está haciendo la resucitación por parte de los médicos. Es como si el cuerpo volviera otra vez, o el alma volviera otra vez dentro del cuerpo. Pero ¿dónde está ese alma en todo el tiempo en el que están reanimándole? Pues vamos a escuchar a este doctor, a Parnia, para ver qué nos contesta. Si pensamos sobre ello, hace 50 o 100 años, cuando se paraba el corazón de alguien, cuando moría, era el fin. No había nada que discutir sobre lo que sucedía con la mente humana, porque pasase lo que pasase, no había forma de regresar a la vida. Ahora el progreso de la técnica y de la medicina nos permite traer el nuevo a la gente a la vida. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa con la mente y la conciencia? ¿Qué experimentan? Saber lo que sucede en los primeros minutos, en la primera hora, nos abre una ventana única de comprensión sobre la experiencia de la muerte. Según la ciencia progrese, podemos ir llevando más allá esos límites y comprender qué es la muerte. Creo que el progreso de la ciencia dará respuesta a la pregunta de qué sucede cuando morimos, y eso es lo que hemos empezado a hacer con este estudio a nivel mundial. Pienso personalmente que a las 3:15 estaré escuchando a esta autoridad mundial de la medicina, de la ciencia, valiente, que se ha atrevido a entrar en ese baremo o ese mundo o ese círculo en el que todo el mundo le va a ver mal. Claro, si está en Estados Unidos o en Gran Bretaña, puede que no le vean tan mal, porque allí suelen ser más lanzados, ¿no? Buscan cosas nuevas. Pero de verdad que nos parece increíble lo que está contando. Digno de novela, pero no, esto sí que es ciencia. Además, muy valiente Iker, porque lo que quiere es probar que cuando el cerebro se para, la mente está en algún sitio desconocido, no sabemos dónde, pero sigue funcionando ella sola. Fíjate cómo nos lo contaba. Lo que encontramos es que cuando el cerebro se para, la mente parece seguir funcionando. Si podemos probarlo, será algo muy significativo, que la mente y la consciencia son una entidad científica desconocida para la ciencia y separa de los procesos químicos que ocurren en el cerebro. Apasionante las declaraciones de Parnia. Estaremos muy atentos a todo lo que va investigando. Pide colaboración incluso, aunque iremos indagando o iremos fragmentando esta información, incluso que en España, a ver quién se lanza. Ojalá tengamos respuesta positiva, pero ya podemos lanzar a esta hora, desde Milenio 3, que este médico prestigioso, que creo que son 24 hospitales, ¿no, Carmen?, los que ya intervienen en este proyecto global, nos ha transmitido que lanza el reto en España a ver quién se suma a este proyecto. Ahí está el dato. Espero que no sea como otros proyectos tipo Operación Conciencia Global, donde precisamente en España fue de los primeros sitios donde lo quitaron, ¿no? Somos así. Y decíamos, ¿verdad?, Enrique Vila, nuestro gran amigo, tantas charlas con él, tantas experiencias, el doctor que en los años 70, a raíz del impacto del libro de Raymond Moody, empieza a investigar, se da cuenta que hay un fenómeno real, pero cómo también tuvo que pelear más que contra la casuística, contra el vacío de los colegas, ¿no? Y qué pena que no se hubiera conocido con este hombre, porque seguro que hubieran hecho grandes cosas. Yo creo que en nuestro país también hay muchos médicos valientes que si les piden ayuda se van a sumar a este estudio, que recordémoslo, es que por primera vez es un estudio científico, no es algo que se cree dentro de lo paranormal, de esas experiencias que bueno, con el trauma, con la anestesia, alguien sufre. No, yo son médicos apuestas. Que están haciendo estudios. Yo admito apuestas, Santi. Si a ti te dicen, yo no sé qué opinaréis en el 7640, pero el tema que acabamos de escuchar es importante de verdad. Están investigando en esa hora después de la muerte.
intentando retornar ya. Yo no tengo la menor duda que en 100 años ya no estaremos aquí quizá, vete a saber lo que inventan, igual sí que estamos aquí haciendo radio todavía, porque esto es una sorpresa permanente, pero... Pues estarán más cansados de nosotros 100 años sí, aquí haciendo radio. Con Santi Camacho y con Juan que somos capaces de hacer 100 años de radio. Pero el asunto es que yo creo que descubriremos cosas asombrosas de esos umbrales. Pero yo admito apuestas, yo no estoy tan seguro, ojalá me equivoque, que en España este proyecto va a encontrar eco. Fíjate, ¿tú, Santiago? Yo la verdad es que espero que sí. Espero que sí. Y Hombre, espero yo también, pero ¿qué crees? Yo creo que efectivamente lo que está haciendo este hombre es desafiar a instituciones que tienen ideas preconcebidas sobre lo que debe de ser la ciencia bastante claras, pero que a lo mejor están bastante equivocadas. Hay una cosa, llámame romántico si quieres, pero hay una cosa que viendo ayer, cuando veía la grabación de esta entrevista, me dejó fascinado, y era el personaje en sí. Estamos hablando de un hombre muy joven, por la edad que aparenta debe de tener 35 años más o menos, muy serio, pero con una aplastante seguridad en sí mismo. Y sobre todo, a pesar de que es de apariencia, no es una persona ni bien parecida, ni espectacular, ni nada por el estilo, de apariencia podría ser una persona corriente de la que nos cruzamos en la calle todos los días, pero sí le detecté un brillo especial en la mirada. El brillo de la persona que sabe que se está adentrando como un pionero en territorio desconocido y hasta un cierto punto de arrogancia, en este caso yo creo que merecida. Y eso me dijo que este hombre, a lo mejor a toda la humanidad, nos acaba dando una sorpresa, una agradable sorpresa. ¿Qué opinas, Juanje? ¿Acogerán con, bueno, vamos a decirlo, con cariño algunos hospitales o médicos este proyecto global de investigación de las ECM? ¿Tú qué opinas? Yo me gustaría traerme mis palabras, en vez de acogerán, pienso que se acongojarán y no serán capaces de innovar y de decir, bueno, la ciencia también es riesgo, ¿eh? La ciencia pienso que es riesgo y ganas de descubrir. Oye, y es fundamental eso, ¿no? ¿De qué personaje me vas a hablar luego, palabras. Juanje? Te voy a hablar de Blas de Lezo, que es un personaje que en su vida hizo muchas cosas menos acongojarse. Todos atentos, todos en la Moleskine, en el cuaderno, en lo que tengáis. Blas de Lezo. Cuidado con lo que viene, ¿eh? Pero antes viene un sonido, Carmen, hace 70 años. El gran Orson, Orson Welles. Amigo Orson, ¿no? Como si fuese con familiaridad, vamos. Por unos micrófonos hizo algo que yo creo que es la emisión de radio más célebre de la historia. Y eso en un medio centenario prácticamente es importante, ¿verdad? Y la emisión que tenía que ver con los ovnis, con el miedo... Todavía el fenómeno no era bien conocido, pero el miedo a lo extraterráqueo. Se ha hablado tanto, se ha dicho tanto de la historia de la invasión desde Marte, como se llamó en un principio. Fíjate que nosotros tenemos hasta el guión original, uno de los guiones originales, donde viene todo el proceso. Y ese guión original ha vuelto a ser leído, se ha vuelto a componer en un teatro en el aire, y tenemos la inmensa alegría que gente como Orca Zumeta, como nuestro amigo Arriaza, como no Ángeles Afuera, o el sin par, gran amigo y admirado Primitivo Rojas, miembro de esta familia, ¿no? Pues claro, ¿a quién van a llamar para hacer todo esto? Gente de la Academia de la Radio ha intentado poner en marcha esta emisión de nuevo, y les entrevistábamos, todavía con la emoción de lo que estaban haciendo, ¿no? Y ahora Santi nos va a contar con su piano de fondo algunas cosas, es pequeño apunte sobre algo que conmovió al mundo y sus secuelas, porque hubo otra gente que hizo otras invasiones desde Marte, otras guerras de los mundos, y acabaron bastante mal. Pero esto decían los artistas. Por cierto, no es por nada, pero estamos muy orgullosos de, desde el 2003, volver a ver recuperado las dramatizaciones. En aquella época nos decían que eran muy antiguas, que no sonaban bien. Ahora, con fortuna, vemos que lo hacen muchos, y nos alegra. Así que, así hablaban los maestros. Orson Welles encarga a su guionista, a Howard Koch, le dice, hazme un guión de esta novela, de esta narración de H.G. Wells, pero ponlo como si estuviera sucediendo, ponlo como si se estuviera informando de ello. Yo creo que esa es la gran genialidad de Orson Welles en ese momento, no contar una narración de cómo llegaban los marcianos a la Tierra, sino que fueran los periodistas que estaban detrás del micrófono en una emisora de radio los que lo contaran. Yo creo que quizá por eso engañaron, entre comillas, a la audiencia,
porque la credibilidad de los periodistas, unida a unos efectos de sonido y a una narración espléndida, hicieron que la gente se creyera que realmente llegaban los marcianos. Que no solamente la dramatización de un hecho, de un acontecimiento, de la posible invasión de la Tierra por unos señores, por unos extraterrestres. A mí el personaje del desconocido, este loco, permite una reflexión que desarrolla tan magistralmente, la interpreta de modo tan magnífico Primitivo Rojas con nuestro compañero José Ángel, que creo que es tremendo. Es una crítica también a una sociedad, a una serie de individuos, una especie de tontos que van y vienen corriendo y que no tienen prisa para disfrutar de la vida. O sea, el loco no es tan tonto y tampoco se queda exclusivamente en la representación de una invasión marciana en la Tierra, una crítica social muy importante que quizá no brilla demasiado, pero conviene subrayar. Uno realmente habría que retrotraerse al año 38, a la circunstancia que movió y el momento en el que vivía la gente en el año 1938, hay una frase que dice que la guerra había terminado, pero Europa estaba en absoluto y pleno conflicto, ¿no? El hallazgo está en mezclar la parte de narración, de actores, con la veracidad, y que siempre lo ha hecho el mundo del periodismo. Ahí está la clave. Porque también hay una intrahistoria de esta historia radiofónica, ¿verdad, Santiago? Hay una intrahistoria y hay una historia realmente alucinante de cómo Orson Welles el 30 de octubre de 1938 consiguió que Marte invadiera la Tierra al menos durante unas horas. Ese día, noche de Halloween, por otra parte, los oyentes de la radio estaban escuchando una retransmisión desde el Hotel Savoy, una retransmisión en la que sonaba la música de la comparsita y que parecía pues, un programa de variedades como los que eran típicos de la época en aquel momento. Y sin embargo, empezaron a colarse pequeños boletines de noticias que hablaban de cómo en New Jersey había caído un extraño cilindro, noticias cada vez más inquietantes, noticias que hablaban de muertos, de rayos de fuego, de extraños trípodes que atravesaban las campiñas. Y la gente se lo creyó. En Nueva Jersey los granjeros salieron en comités, en pequeñas tropas, en pequeñas milicias, y la única víctima mortal en ese asunto fue un antiguo molino de viento que fue confundido con uno de esos trípodes gigantes de los marcianos y fue abatido a tiros por esa tropa de Nueva Jersey. En Pittsburgh casi hay una tragedia. En Pittsburgh un hombre llegó a su casa justo a tiempo de impedir que su mujer se envenenase para no ser violada por los marcianos. Y así decenas y decenas de casos. Los teléfonos sonaron en la emisora, Orson Welles tuvo que abandonar el lugar por la puerta trasera para evitar prácticamente ser linchado, y luego las explicaciones, las excusas, etcétera, etcétera. Esto le abrió buena parte de su carrera cinematográfica a Orson Welles. Howard Koch, que era el guionista de esta historia, terminó siendo el guionista de Casablanca. Es decir, parece que la historia les fue con suerte a todos. No tanta suerte tuvieron en Radio Quito en 1949, cuando quisieron repetir la hazaña en Ecuador, y también la gente se lo creyó, pero los ecuatorianos no se lo tomaron con tanto sentido del humor como los norteamericanos y asaltaron las oficinas de Radio Quito, la redacción del periódico El Comercio, y los disturbios se saldaron con un total de 20 muertos. En 1998 se vuelve a repetir la hazaña, en este caso conmemorando otro aniversario, en México y en Portugal. Y también la gente se lo vuelve a creer. En México, de hecho, el ejército se movilizó. En el año 98, Santi, permíteme la acotación, se lo vuelven a creer. Se lo vuelven a creer. Y en México, de hecho, el ejército se moviliza para buscar el cilindro que había caído en algún lugar del desierto de Sonora. Como vemos, la historia una y otra vez se repite. Pero Orson Welles no fue el primero en hacer algo así. El 16 de enero de 1926, en la BBC, se estaba emitiendo un programa bastante aburrido sobre literatura del siglo XVIII. Y también empezó ese programa a verse interrumpido por extraños boletines de noticias. Boletines que hablaban de una concentración de personas, de manifestantes, en Trafalgar Square. Cómo poco a poco esa manifestación se iba haciendo más violenta. Cómo asaltaban la National Gallery y los cuadros y obras de arte estaban diseminados por toda la calle.
Nadie sabía de dónde la turba había conseguido armas, pero aquello ya parecía una revolución anarquista. Se asalta el Parlamento, hay ministros colgados de las farolas de los alrededores y el Big Ben es dinamitado. Finalmente, la turba asalta a la BBC y mata al locutor. Este es Santiago Camacho en estado puro, es el paroxismo de la radio. 1926. 1926, y el responsable de esto fue el reverendo Ronald Knox, un simpático sacerdote que escribía guiones de radio y también era muy aficionado a las bromas. Pues el conocido como pánico de la BBC lo escuchó y lo sufrieron 10 millones de oyentes que pidieron que el almirantazgo mandase a la flota de guerra al Támesis para parar a los rebeldes, que se ofrecieron en los ayuntamientos para formar milicias y marchar sobre Londres para sofocar la rebelión. En definitiva, un asunto muy parecido al de Orson Welles. Pero para ponerle un colofón a esto, yo creo que le voy a prestar un minuto mi voz al propio Orson Welles, porque en 1956, muchos años después de su travesura, él hablaba sobre ella y decía esto. Decía: aquí Orson Welles. Hace algunos años la gente se aterrorizó por culpa de mi emisión de La Guerra de los Mundos, la cual, debo decir, parece ahora algo más ingenua a juzgar por lo que ha sucedido en el mundo desde entonces. No fuimos tan inocentes como quise dar a entender en los días posteriores a la emisión. Nos inspiramos en la forma en que todo llega a través de esa nueva y maravillosa caja mágica, la radio. Nos preocupaba cómo era asimilado. Por tanto, de cierta forma, nuestra misión fue un ataque a la credibilidad de esa máquina. Queríamos que la gente comprendiera que no puede tener una opinión predigerida y que no podía tragarse todo lo que viniera a través de los medios de comunicación, fuera la radio o ahora la televisión. Eso es lo que dijo Orson Welles, y yo no puedo decir más que una cosa. Amén. Aquí tenemos nuestro Orson Welles particular, don Santiago Camacho. De la Guerra de los Mundos al pánico de la BBC. De las 20 víctimas de Quito, en el fondo, a una cosa: el terror y la magia que pueden provocar las ondas. Esa máquina prodigiosa que es la radio. Por cierto que hace un tiempo os hablábamos de una de las imágenes que más nos había impresionado, que podíamos resumir, aunque sea a grandes rasgos, Juanje, antes de tu sección, de esos mundos, explorando esos mundos perdidos, esos mundos olvidados, esos mundos reales que están ahí, hoy con un personaje de excepción, que hay que conocer. Esa es la misión de nuestra nave del misterio, que después de 3 horas conozcamos muchas cosas y opinemos lo que libremente nos venga en gana, pero conozcamos nuevos campos, porque la realidad está llena de sorpresas para investigar. En Caral ha habido algún descubrimiento, en Perú, uno de los primeros lugares importantes de civilización. Ahí había una cara horrible, una cara que gritaba, una cara tremenda que un día relacionamos con otras caras de pesadilla aparecidas, por ejemplo, en Belmez. Y había novedades, aunque sea brevemente, Juanje, sobre hallazgos de algunos murales nuevos, ¿no? Sí, pero bueno, básicamente la noticia que yo estoy leyendo, lo que está dando la vuelta al mundo es, otra vez el esfuerzo del gobierno peruano y el esfuerzo de los arqueólogos que están en Caral de hacer ver a la gente que hace 14 años que se descubre la ciudad de Caral y que se va a hacer una pequeña fiesta junto con toda la gente del lugar, toda la gente de la zona, pues para que la gente descubra la primera ciudad más antigua de América, o sea, la ciudad en la que se dice pronto, la ciudad en la que se construyen pirámides hace 3.000 años. Y además quiero comentarlo de un punto de vista muy reflexivo por lo siguiente: en Caral se ha reescrito la historia. No solamente la historia de América, se ha reescrito la historia del mundo. Hasta que Rushdie descubre Caral hace 14 años y empieza a hacer pruebas de radiocarbono, de carbono 14, y se da cuenta que está entre pirámides que tienen 5.000 años de antigüedad y que son más antiguas que las egipcias, todo el mundo pensaba que la semilla de la civilización en América estaba en la cultura olmeca, en la zona de Veracruz y Tabasco, en México. Lo increíble que consigue Rushdie es de repente poner el aliento de la civilización y del hombre y del mundo en la zona de Caral, pero el aliento a la vez que en otros 4 lugares del mundo. Lo curioso es que ahora mismo nos damos cuenta, la gente que nos encanta la historia, que me encanta la historia, y tengo buenos amigos historiadores, por cierto, es que en 5 lugares del mundo el hombre comienza a andar a la vez y pasa de ser un mono desnudo a ser hombre y a crear una civilización. Es en China, es en la India,
es en Caral, es en Egipto y es en la antigua Sumeria. Son 5 lugares completamente distintos. En cada uno se reza a un dios diferente. En Caral se reza al fuego, en Sumeria se reza a las estrellas, en Egipto se reza a Ra, se reza al sol. Pero todos hacen una cosa igual, que un día si quieres lo comentamos a fondo. En los 5 lugares se construyen pirámides. Ruth Shadi pone eso en Caral y en esa zona de América. Me parece algo maravilloso y le dieron la enhorabuena a toda la gente de Caral. Yo tuve la suerte de estar ahí, conocí a Ruth Shadi, a todos los arqueólogos. Es una gente maravillosa que está luchando por reconstruir la historia de su país y la historia de América y del pasado de todo el mundo. Juanje, 5 lugares, además vaya 5 culturas, las 5 con pirámides. Temazo que abordaremos. ¿Te parece? Ahora nos marchamos con un aventurero, con Blas de Lezo. Así sonaba posiblemente el eco de la primera escaramuza, de aquella batalla que olvidó la historia, que olvidamos nosotros, por desgracia. Y fue una escaramuza bastante absurda, si me apuran incluso ridícula. Fue un corsario que nos acosaba en las costas de la Florida, Robert Jenkins. Robert Jenkins, que entre escaramuza y escaramuza, entre pequeña batalla y batalla, robando barcos españoles, en el año de 1739 fue apresado por un grupo de oficiales españoles. Y hay que ponerse en aquel ambiente, oler ese olor de la pólvora negra, el humo de esa pólvora mojada, por el cálido ambiente del Caribe. Y hay que pensar la borrachera tan grande que cogieron los oficiales españoles, torturando a Jenkins para que le dijera dónde había escondido sus tesoros. Tal borrachera, a tal locura, llegaron los oficiales españoles, que no se les ocurrió otra cosa más que cortarle una oreja en plena borrachera, meterlo en un bote y decirle: si eres tan valiente, dile a Jorge II, tu rey, que sea capaz de venir para acá y que conquiste América. Cuando Robert Jenkins llega a Londres, pues imaginaos lo que pasó. Jorge II se volvió literalmente loco. Mandó cortar la mitad de los bosques del país y creó la mayor armada de madera que jamás haya surcado los mares. 200 barcos, 2.000 cañones, 23.600 soldados. Jamás el mar había visto una flota similar. Jamás. Y es muy curioso, porque cuando hablamos de la Armada Invencible solamente tenía 120 barcos, por ejemplo. Para que dimensionemos hasta qué punto Jorge II se tomó en serio aquella orden. Y la orden era lo siguiente: tal escándalo social provocó el corte de la oreja de Jenkins por aquellos borrachos, que Jorge II cogió a su mejor almirante, a Vernon, hizo aquella flota, la mayor que ha surcado los mares, y encargó el mayor desembarco de la historia militar del mundo, solamente superado por el desembarco de Normandía. Y le dio a Vernon una orden muy clara por escrito. Le dijo: conquista toda América y acaba con el Imperio Español. Vernon cogió sus barcos, 23.600 hombres, 2.000 cañones, y puso rumbo a América. Vernon las tenía todas consigo. Tanta suerte tenía Vernon incluso que fue empezar a surcar el mar, y ante su sorpresa, pues Cartagena de Indias, que era su destino lógico por una cosa muy sencilla. Cartagena de Indias es el gran fuerte español de América. De ahí salía la plata de Potosí, las esmeraldas de Muso, el oro del Perú, el oro de Venezuela. Toda la riqueza de América salía de allí. España, el Imperio Español, era un imperio completamente debilitado. Cuando Vernon coge su increíble flota y empieza a surcar los mares, una gran epidemia de fiebre amarilla empieza a azotar Cartagena de Indias. De los 6.000 soldados que hay defendiendo Cartagena de Indias, mueren 4.000, solamente 2.200 soldados quedan vivos. La situación es tan desesperada que tienen que coger 600 arqueros, 600 indígenas, para poder defender Cartagena. Pero Vernon se le olvidó un pequeño detalle. ¿Quién defendía Cartagena de Indias? Quien defendía Cartagena de Indias es el militar español más loco y más inteligente que ha parido la historia, Blas de Lezo. Manco, tuerto y cojo. Blas de Lezo era un vasco aguerrido como poco. A Blas de Lezo se le hace oficial después de una batalla en Málaga en la que una bala de cañón arranca su pierna derecha. Se coge un torniquete, se hace un torniquete en la pierna después de que le arranque una bala de cañón en la pierna, y sigue peleando y sigue luchando. Tan sorprendidos se quedan sus compañeros que en cuanto obviamente lo que pasa en Málaga llega a oídos de gente importante militar española, le hacen alférez. Esa es
primera historia militar de Blas de Lezo. Blas de Lezo luego pierde en otras batallas el brazo izquierdo, pierde un ojo. Blas de Lezo es un loco que siempre está buscando en toda la historia su muerte, en toda la historia de su vida. Blas de Lezo es capaz de mantener a raya a los piratas en Argelia. Blas de Lezo está tan loco que cuando las colonias en Italia intentan rebelarse contra España, se pone enfrente de Nápoles y dice: o me devolvéis el dinero que le debéis a España o conquisto Nápoles. Y tal miedo les dio Blas de Lezo que les devolvieron a España toda la deuda íntegra que tenía Italia contra España. Ese era Blas de Lezo, y ese fue el problema que tuvo Vernon en Cartagena, Blas de Lezo. La proporción en la batalla era simplemente ridícula. Cada español tenía que matar 8 ingleses si queríamos vencer la batalla. Había un cañón español por cada 3 cañones ingleses. Vernon era un militar que jamás había perdido una batalla. Era un hombre muy inteligente. Lo que hizo Vernon fue muy sencillo. Rodeó Cartagena de Indias y descargó 23.800 balas de cañón en 16 días. Destrozó la ciudad por completo. Los fuertes de San Fernando y San José de Boca Chica cayeron por completo. La entrada de la bahía fue destrozada por completo. Casi la mitad de los hombres de Blas de Lezo perecieron al parecer en el ataque. Blas de Lezo tiene que reforzarse atrás y lo que hace en ese momento Vernon, que es muy inteligente, es muy sencillo. Intenta meter los barcos por la bahía. Blas de Lezo, completamente desesperado, hunde todos los barcos españoles y se queda sin absolutamente nada en el mar para cortar la bahía y que Vernon no pueda llegar hasta ahí. En ese momento aquel loco hace una de las mayores demostraciones militares de ingenio militar de la historia. Pero aquí este es solamente el principio de la batalla. Ante el destrozo total de Cartagena de Indias, lo que hace Vernon, antes de desembarcar, ya dando la vuelta a la ciudad, es mandar un barco a Londres para que empiecen a acuñar monedas de oro con su nombre como vencedor de la batalla. Entonces parte ese barco, él le da la vuelta a la ciudad y desembarca, pensando que ya aquellos 1000 y pocos hombres que quedaban en el fuerte de San Felipe de Barajas iban a caer muy prontito debajo de sus armas. La batalla prosigue, pero Vernon empieza a tener problemas. Conforme Vernon pisa Cartagena de Indias dando la vuelta, que lo que quería Blas de Lezo entrando por la selva, en apenas un día la malaria y la fiebre amarilla empiezan a matar a cientos y cientos de sus hombres. Vernon empieza a desesperarse, pero llega corriendo hasta la ciudad. Y en ese momento, en ese instante, cuando está justo en la puerta de San Felipe de Barajas, de Cartagena de Indias, lanza un ataque desesperado. Blas de Lezo, que está mucho más loco que Vernon, lo que hace es que manda a 300 españoles solamente con cuchillos y machetes, sin un solo arma de fuego, a defender la rampa que de entrada al fuerte. Esos 300 hombres matan a 1.500 ingleses a cuchilladas en un pasillo estrecho. Esos 300 hombres son como los 300 de las Termópilas. Y nadie jamás ha escrito en este país, que es una vergüenza decirlo, que gracias a 300 hombres, 360 millones de personas hablan castellano hoy día en América. Vernon está desesperado. 1.500 hombres han perecido a cuchilladas. Ya no sabe qué hacer. Se pelea con sus generales en tierra. Está completamente loco. Sus hombres están muriendo por malaria, completamente desmoralizados por el episodio que le ha provocado Blas de Lezo. A Blas de Lezo le quedan muy pocos cientos de hombres y algunos arqueros solamente. Entonces, ante la gran pelea que tiene Vernon con sus oficiales, decide que tiene que atacar la noche del 19 al 20 de abril de 1741 a la fuerza. Hay que tener en cuenta que en ese momento están acuñando monedas de oro con la victoria. Lo que pasa esa noche es terrible. Los militares británicos se ponen muy nerviosos. El general de tierra, con su catalejo, desde lejos, está midiendo perfectamente, lo que él cree que perfectamente, la muralla de la ciudad. Pero tiene tanto miedo y está tan nervioso que se equivoca en 2 metros en la medida. La madrugada del 19 al 20 de abril, unos 15.000 hombres atacan la fortaleza de San Felipe de Barajas. Apenas quedan 1.000 y pocos españoles con arqueros. 1.000 y pocos españoles con arqueros matan a tiros y a flechazos, no se sabe si entre 7 y 10.000 ingleses. Es una de las mayores masacres de la historia, porque las escalas que lanzaban los ingleses le faltaban 2 metros para llegar hasta el castillo, y Blas de Lezo, a cuchilladas y disparos y sin apenas armas, hace una de las mayores matanzas de la historia de la humanidad. Vernon ya no sabe qué hacer. Sus hombres son muy escasos, no tiene maniobrabilidad ni siquiera con los barcos. Tiene que abandonar Cartagena de Indias con el rabo entre las piernas, con una orden que dice: conquista toda América.
está muerto de vergüenza, se sube en los barcos, quema la más de la mitad, porque ni siquiera tiene maniobrabilidad con los barcos. A la vez sabe que en Londres Jorge II está haciendo grandes fiestas con los nobles británicos, celebrando la conquista de Cartagena, la caída del Imperio Español y el comienzo de su triunfo en toda América Latina. Se vuelve loco, está un mes entero tirando cañonazos contra Cartagena de Indias a ver si por lo menos puede ver cómo muere Blas de Lezo, cosa que no consigue. Vernon, después de un mes loco y desesperado, se vuelve a Londres. Jorge II, el rey de Inglaterra, no se puede creer lo que le cuenta Vernon, ya que cuando desembarcó le había mandado ya un barco diciendo que había ganado la batalla. Jorge II, ante aquello, se vuelve también prácticamente loco, hasta tal punto que hace una ley, un edicto por escrito en el que dice que si algún historiador británico escribe sobre la batalla de Cartagena, su pena es la horca. Quien hable de la derrota tendrá la muerte, y a buena fe que Jorge II lo consiguió, porque, bueno, a día de hoy encontrar un libro sobre esto en Inglaterra es prácticamente imposible. Lo curioso es que Jorge II también lo consiguió en España, porque 360 millones de personas hablan castellano hoy día en toda América Latina gracias a Blas de Lezo. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los que me oyen han escuchado a Blas de Lezo? ¿Cuántos de ustedes han oído un solo nombre de las 300 personas que dieron su vida a cuchillazos aquella noche en San Felipe de Barajas, en Cartagena de Indias, para defender toda la maravilla de América, toda la magia de América? No sabemos si el final ganó la historia a Jorge II. Lo que sí quiero que por lo menos este pequeño espacio que tenemos aquí en la radio sirva como homenaje a este héroe olvidado. Y por qué no, también decir que en España también hay héroes, no pasa nada. Lo que sí me entristece es que historias como la Blas de Lezo, de la que en este país de este señor no hay ni una estatua, no sé siquiera si el nombre de alguna calle, no sé el por qué la historia la ha tratado tan mal, porque en todos los libros de España, en todos los libros de historia que hay en los institutos, aparece la historia de la Armada Invencible. En ninguno aparece la historia de la oreja de la batalla de Jenkins. En ningún lugar. ¿No será porque en este país somos tan mediocres que no sabemos ni escribir nuestra propia historia? La historia, desde luego muchos no la van a poder olvidar, de Blas de Lezo y la batalla de Cartagena de Indias. Personaje que para la inmensa mayoría estoy seguro que no era muy conocido. Y quizá esta noche salgamos de dudas si algunos amigos conocen, por ejemplo, calles, lugares donde hay realmente esculturas o algún recuerdo para esta historia asombrosa, alucinante y desde luego digna de ser contada a través de las ondas. La historia que da tantos argumentos, desde la radio, en los años 20, 30, 40, hasta unos siglos atrás. Y ahora vamos todavía más allá, a lo más antiguo. Cronista de la historia, el boletín de la historia, ya lo saben, director de la revista de arqueología, Nacho Ares. Los egiptólogos siguen preguntándose cuál es el origen de Tutankamón. Este faraón aparece como un fantasma en la historia de Egipto hacia el año 1340 antes de nuestra era. Hace décadas, en las ruinas de Hermópolis, no lejos de la ciudad del faraón Eres Akenatón, apareció una misteriosa inscripción. En ella se podía leer: el hijo del rey, nacido de su cuerpo, Tutankatón. El texto, como parece evidente, señala que el propio Amenofis IV era su padre. Sin embargo, esta teoría choca con otra hipótesis que señala que el faraón niño fue hijo de Amenofis III, el padre de Akenatón. Así lo defiende el doctor Francisco Martín Valentín, del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Que hay dos textos, al menos dos, donde se habla de la misma inscripción referido a un rey conocido. Uno de ellos es en los arquitraves del templo de Luxor, donde consta perfectamente bien que Tutankamón se reclama hijo de Amenhotep III con el mismo título, Sa-Hetep, es decir, de su propio cuerpo, pero con el cartucho de Amenhotep III perfectamente visible. Luego tenemos los leones de Soler, uno de los cuales está en el Museo Británico y otro creo que está en el Museo del Cairo, no recuerdo ahora, donde también habla de que Tutankamón reanuda la obra de su padre, de Amenhotep III. El 30 de septiembre celebrábamos el 50 aniversario de uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes del siglo XX. El hallazgo del tesoro del Carambolo a las afueras de Sevilla dio alas en 1958 a la investigación de uno de los aspectos más enigmáticos de nuestra historia, el oscuro mundo tartésico. ¿Pero qué era Tartesos? Nos lo cuenta el doctor Manuel Vendala, catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue la primera gran cultura
cultura con carácter de civilización urbana que se dio en la península ibérica y particularmente en el sur. El foco nuclear estuvo en el Bajo Guadalquivir, en la zona de Sevilla y su entorno. Cádiz, por supuesto, en la región de la misma zona, de la desembocadura del Guadalquivir. Y bueno, es una cultura, por supuesto, aparte de que fuera más o menos legendarizada por la tradición y demás, pero es una cultura de la que tenemos hoy ya un buen conocimiento acerca de su desarrollo, de su vinculación con el mundo tanto local como atlántico y sobre todo mundo mediterráneo. Es algo que se desarrolla a partir de los comienzos del primer milenio, más o menos antes de Cristo. Las fechas precisas no se pueden determinar del todo, pero sí un poco todo el contexto de la evolución de lo que esa cultura significó. Pero esta teoría tiene sus detractores. Para muchos investigadores, el tesoro del carambolo sería en realidad un depósito fenicio relacionado con el culto de divinidades orientales como Baal o Astarte. La investigación, que ha sido muy importante en el propio lugar donde apareció el tesoro en el año 1958, lo que han puesto de relieve es que se trata de un lugar con carácter sacro, un santuario cuya planta se ha podido descubrir, de raigambre y fórmula arquitectónica de carácter oriental, fenicia, por supuesto, y lo que ocurre es que también ese mundo fenicio, que se traslada colonialmente a la península, se integra, interacciona con un mundo local, que es el que da lugar a que algunas de las cosas que aparecen en el ámbito del carambolo y del propio tesoro tengan también un sabor local, ¿no? Y a esa mezcla de lo local y de lo colonial, en buena medida, es a la que podemos llamar también tartesos. El balance de la campaña desarrollada en este año 2008 en la Sierra Burgalesa de Atapuerca ha sido calificado por los expertos de excelente. En la cima del Elefante, uno de los enclaves más importantes del yacimiento, se ha descubierto un nuevo resto humano, en concreto la falange de un dedo de la mano izquierda perteneciente a un Homo antecesor de entre 1,2 y 1,3 millones de años. Este descubrimiento hay que sumarlo a los otros restos encontrados en el mismo lugar. Nos amplía la información Eudal Carbonell, codirector de las excavaciones de Atapuerca. Hemos encontrado restos craneales que se corresponden seguramente al individuo de la mandíbula que publicamos en Nature en el mes de abril, de 1.300.000 años. Eso indica que Atapuerca cada vez tenemos restos de homínidos más antiguos y que la ocupación de Europa es la más antigua que se conoce y se encuentra precisamente en este yacimiento, en esta cueva de la cima del Elefante en la Sierra de Atapuerca. Antes de que dé comienzo la siguiente campaña, los arqueólogos perfilan los últimos detalles de las investigaciones llevadas a cabo sobre el terreno durante la campaña anterior. Además de la cima del Elefante, los resultados obtenidos en otros yacimientos de Atapuerca como la Gran Dolina, el Portalón o la cima de los Huesos van proporcionando lentamente nuevas claves para desentrañar el misterio de nuestra evolución. Cuando nos estamos excavando o extrayendo fósiles, estamos, por supuesto, estudiándolos. La extracción dura 1 mes y medio, se limpia, se archiva, se registra, se manda a las universidades e institutos y aquí se hace todo el trabajo de taxonomía, de sistemática y de interpretación de estos restos, y a partir de aquí después se publica y después, por supuesto, pasarán al Museo de la Evolución, muchos de ellos, que se está construyendo en Atapuerca. 3:56, la nave del misterio que poco a poco va replegando sus velas, ya que hablamos de épocas de conquistadores y de batallas. Ranking de libros: Caballo de Troya número 1, Noche del Miedo número 2, Dioses, tumbas y sabios número 3, Retorno de los brujos número 4, Paraíso maldito número 5, La Biblia número 6, 100.000 kilómetros tras los ovnis, JJ Benítez número 7. En este instante son los 7 libros elegidos por vosotros, libros clave del misterio. Habrá que preguntarse qué indica esto, pero eso será otro día. Y madre mía, Juanje, la que has liado es habitual en ti, con Blas de Lezo, ¿eh? Ese personaje que resulta que está en toda España perfectamente identificado. Pues al parecer en calles de España perfectamente identificado, eso sí. Bueno, te has dicho que no conoces ninguna calle en toda España. Vamos a leer. Es muy desconocido, muy desconocido. Vamos a leer. Hay calle en Malegro. Vale, que es muy desconocido. ¿Cuáles hay? Pues en todas las provincias hay una calle Blas de Lezo. Estatuas, a ver si estatuas, se las merece. Tampoco ahora ya son estatuas, ya no son calles. Dentro de poco estaremos en... Está muy bien saber que se recuerda a esta figura. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo ya. Rubén desde Gran Canaria, barrio de la Isleta, vivo a 20 metros de la calle Blas de Lezo, la calle del mar, y me sirve para superar adversidades. En mi pueblo Torredonjimeno hay una calle llamada Blas de Lezo y había escuchado algo de esta historia. Algo. Saludos de Barneo. Vaya pedazo de historia, nos habéis dejado de piedra y orgullosos de ser españoles. Sí, porque lo ha contado con mucha épica, Juanje. Desde Fuenlabrada. Donosti, Blas de Lezo tiene una calle. Felicidades por el programa, Julen. Gracias, no hay Julen. miembro de la Armada de España que desconozca a Blas de Lezo. Me alegro. Existe la calle Blas de Lezo en Málaga. Gracias por la historia. Ahora sabemos que es de un héroe, Paco desde Málaga. La última Diapositivas fragata de la historia de Juanje Vallejo, contadas con pasión, ¿eh?
La última fragata de la Armada Española, la más moderna, se bautizó con el nombre de Blas de Lezo, nos dice Pablo desde Valladolid. Sí, señor, un buen homenaje para un caballero que ni siquiera existe para la historia de España. Sois maravillosos. También nos dicen que en Irún hay una calle que lleva el nombre de Blas de Lezo y que Juan vivió en ella. Muy bien. Y luego vamos con otros mensajes. José el Granaíno, por ejemplo, nos dice: Wells, a pesar del tiempo, sigue siendo un innovador apasionante. Seguid así, qué pedazo de equipo, la nave del misterio. Pues la nave que ya, en fin, como decíamos, recoge sus sistemas de vuelo. Iker, perdona, leeremos los mensajes de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que también nos han escrito contándonos esas experiencias. Y podemos incluso hacer una parte 2 con más aclaraciones de este doctor que está investigando de verdad, que ha implicado a 24 hospitales y que ojalá en España aprendamos un poco de todo eso. Santiago Camacho, el Wells particular de la nave del misterio. Buena semana, compañero. Por cierto, ¿tú crees en la telepatía? Pues yo creo en la telepatía porque hay una telepatía cotidiana. Y yo creo que todos tenemos alguna experiencia de esa vez que pensamos en una persona y de repente suena el teléfono y es esa. Yo creo que sí, o sea, no, ¿para qué me voy a extender más? Sí, sobre todo hay 59 y medio. Sí, pues mañana lo ponemos a prueba en Cuarto Milenio, Santi. Vamos a ello. ¿Y sabes que mañana tenemos, tú lo sabes bien, que creo que nos mandan una máquina Enigma al plató? ¡Caramba! Pero una máquina Enigma que dicen que pudo decidir la Guerra Civil Española. Mañana en el plató. Juanje, gracias. Un abrazo. Blas de Lezo, ahí, presente. Sí, Blas de Lezo presente en toda España. Ni faraón ni nada, Blas de Lezo. Blas de Lezo. Hasta mañana, Carmen, en Cuarto Milenio. Hasta mañana. Geray, Fermín, Carlos, un fortísimo abrazo. Procurad ser muy felices, amigos milenarios.